¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Finalmente, y después de casi un mes de habernos abandonado por andar de gira artística con los campeonatos nacionales universitarios, vuelve con nosotros nuestro buen amigo y compañero, el maestro Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Mi estimado Rodrigo, pues feliz, casi un mes, 4 programas más o menos después. Estamos de regreso o lo que queda, ¿va? Pero feliz de estar aquí de regreso con ustedes y pues tenemos un super programa hoy, hermano. Así es, y no te preocupes por los programas anteriores, aquí anduve remando solo, sacando el bote a flote, no te preocupes Como aquí. buen espartano, hermano, como buen espartano, muy bien. Y bien lo decías, para mí, para nosotros es un gusto y es una ocasión especial porque esta noche tenemos a una invitada muy especial, alguien a quien conozco desde hace muchos años y me da muchísimo gusto recibir esta noche a Ana Laura Galindo Domínguez, panda para los cuates y panda para la comunidad del fútbol de la UNAM y el fútbol en general de nuestro país. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Semblanzas Deportivas. La verdad, muy, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, de poder compartir un poco de lo que me tocó vivir en la casa tan bonita que es la UNAM. Y bueno, feliz de estar aquí. Y decía que es muy especial porque pues nos conocemos desde hace muchos años y estando de este lado de la trinchera en las fragores periodísticas, a Panda la conozco desde su etapa de estudiante deportista hace ya algunos ayeres, Poquito. poquitos, como 20 años nada más. Nada más. Nada más, pues ella fue de las, ya nos lo contará, ya nos los recordaremos, de las campeonas en 2005 en aquella Universidad del Estado de México. Y pues si estamos en el 2025, imagínense ustedes si no han pasado los años un poco. Y por ello es que me da mucho gusto que podamos platicar con ella. Y ya, sin más preámbulo, para no perder más tiempo, vámonos desde el inicio, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas. ¿Dónde y cuándo nace Ana Laura Galindo Domínguez Panda? Pues en más ayeres, ¿no? Panda nace en el 25 de febrero de 1985. En la Ciudad de México. Según cuenta mi mamá, entre aplausos porque me sacaron con forceps. Entonces los residentes estaban aprendiendo del doctor en turno, entonces fue una cosa que fue presenciada por mucha gente porque no era fácil, si no sigue sin ser algo fácil que el manejo de los forceps. Entonces, bueno, así es como llegué al mundo. Digo, yo sé que no es para bromas esto, ni mucho menos, pero tenías público. Entonces, Tenía público, sí, la verdad es que estuvo un poquito, pues no sé, mi mamá es la que la debe pasado no tan bien, porque claro, pues, tener público en un momento tan vulnerable, claro, pues creo que no está divertido, claro. pero bueno, así fue como llegué al mundo. ¿En qué zona de la Ciudad de México creciste? ¿Dónde fueron tus primeros años? Y me refiero a los años de que naces hasta el sexto de primaria y que nos cuentes también dónde hiciste tu primaria. Ah, pues en el sur. Yo nací, bueno, somos del sur, de Xochimilco, de Tlalpan. Yo nací en Tlalpan y bueno, toda la vida en Xochimilco crecí. Fui a la primaria desde el kinder al colegio alemán que quedaba a 2 cuadras de casa de mi abuelita. Entonces estaba, como que fue una decisión de, aquí está cerca, vamos allí. Tuvo sus grandes complicaciones, como que en mi familia nadie hablaba alemán y entonces tuve que ingeniármelas. Después, como también hermana mayor, tengo un hermano un poco más, año 8 meses más chico que yo, entonces
cuando había dudas en la clase de alemán, pues yo tenía que ver cómo le ayudaba a resolver, pero bueno, así, ahí fue también donde empecé a jugar fútbol en el recreo con los compañeros. Y después, en cuarto año, cambio de escuela. En quinto y sexto lo hice en el colegio Liceo Ibero Mexicano, que ya no existe. Ese edificio ya fue derrumbado. Y ahí también jugué fútbol. Había una canchita de fútbol rápido y entonces me tocó ser la niña que participaba en los torneos de los niños. ¿Cómo era Panda en esta parte de siendo niña en la escuela, con los deberes de la escuela? ¿Y cómo es que llega a ti, ya nos lo decías, desde esta primera etapa en el colegio alemán, tu gusto, tu interés, tu contacto con la pelota y que se convertiría en un amor interminable con el fútbol? ¿Cómo llega a tu vida el fútbol? Bueno, creo que la verdad no tengo ese primer recuerdo de cuando empecé así tal cual a jugar, pero en mi casa siempre hubo fútbol alrededor. No tengo un tío que jugó fútbol en el América, entonces todos los domingos era ver sus partidos, estar juntos, compartir. Tengo varios primos, entonces la manera más fácil de entretenernos era darnos una pelota. Entonces era jugar en el patio de la abuela, igual con los compañeros de la escuela. Tenía entre 6 y 7 años, me inscriben en Pumitas, a mi Mm, hermano y a mí. Eh, Claramente la primera opción para mí era gimnasia, ¿no? Porque en ese tiempo las niñas a gimnasia, los niños al fútbol. Entonces, yo no sé cómo fue que convencí a mi papá, porque él me inscribió, de que me inscribiera al fútbol, pero bueno, se tomó esa decisión y bueno, siempre fue buscar cómo, yo me acuerdo que yo me enojaba cuando no me llevaban a entrenar, entonces sabía que tenía que estar haciendo mi tarea y cumplir con todo lo que me pidieran para poder, como que no me pudieran dar un pretexto de no te llevo porque no has hecho la tarea o porque no esto o no el otro. Yo trataba de hacer todo lo que me pedían para que sí me llevaran al fútbol. Entonces, no, bueno, creo que no desde sabía ahí. que había sido niña Pumita. Sí, 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 Mira. sí, ahí tuve la fortuna de crecer, bueno, estar hasta los 11 años. Fui de las primeras niñas porteras de Pumitas. Inclusive uno de los monitores que tenía, a mí me tocaba entrenar los jueves, pero me invitaba también los martes, porque como para que yo pudiera entrenar 2 veces, les causaba curiosidad al final, y yo agradezco que les haya causado curiosidad y me hayan dejado como estar más, ¿no? Entonces, me tocó, yo creo que fueron como 2 años de ser portera, luego nos dimos cuenta que mi hermano era mucho mejor portero, entonces yo pasé a ser defensa central, Ok. entonces ya cuando jugábamos en el mismo equipo. Antes de que pasemos al siguiente escalón, que es la secundaria, para los amigos y amigas que nos están viendo y el público que luego replica este programa, el público conocedor, si ustedes recuerdan la final de la 90-91 entre Pumas y América, el campeonato de los Pumas estuvo a punto de venirse abajo por un remate al final del partido del tío de Ana Galindo y que Jorge Así es. Campos abrazó como la novia más querida en ese momento para él, el último remate de ese partido en un centro de Edu, y no les, si Ana quiere decirlo, Alex Domínguez fue el que remató Alex Domínguez. a bocajarro y casi termina con el campeonato de los Pumas, porque si América metía ese gol, pues la historia hubiera sido muy distinta y no sé, a lo mejor no estaríamos teniendo esta conversación. No lo sabemos. No lo sabemos. Ana, Panda, el cambio a la secundaria y con ello el inicio de la adolescencia. ¿Dónde hiciste la secundaria? Y también, lo mismo que en la primaria, ¿cómo compaginabas la parte escolar con, pues ya para esos años me imagino ya un gusto bien fijado en ti en el fútbol? Sí, pues a los 11 años, que todavía estaba en la primaria, tuve que dejar Pumitas porque ya no podía participar más allí porque
pues fue la decisión que tomó en ese tiempo la directiva, ya no había hacia dónde crecer, entonces de ahí tuve que moverme a encontrar otro lugar donde poder jugar. Fue mi abuelita la que consiguió, la que encontró a través de un programa de televisión que se llamaba Un Nuevo Día, un equipo de niñas que estaba ahí, que fue a contar su historia. Mi abuelita tomó el número, llamamos y entonces empecé a ir a mi primer equipo de puras niñas. Bueno, adolescentes y a veces hasta señoras, porque pues antes se juntaban todas las edades que se pudiera para poder armar un equipo de 15, 16 personas que pudieran competir o por lo menos completar el 11. Entonces, así empezamos y estando en ese equipo me enteré que el Colegio Madrid tenía también equipo de mujeres, ¿no? De equipo de secundaria. Entonces, del Liceo Iberomexicano en la secundaria paso al Colegio Madrid y igual en el sur. Sí. Ahí es donde hice mi secundaria. Ahí fue donde pues todo lo que pude aprender también del tema, no solo de fútbol, sino de la escuela, pues fue como el pilar para poder después tomar la decisión de entrar a la prepa UNAM. Entonces, estando en la secundaria, me tocó empezar a ir a selección. Entonces, a los 15 años fue mi primer llamado a selección. Estuve con la sub-17 y a la par también me llamaban con la selección mayor. Antes no había tantas categorías, fue como que me tocó estar en esa casi que primera sub-15 que existió en la historia del fútbol femenil. Y bueno, ahí estuve 4 años, desde final de la secundaria, toda la prepa, y ya que entré a la universidad ya dejé de participar en selección nacional, pero sí pues fue complicado llevar estas dos partes porque pues era mucho viajar y tener que también llevar un promedio que sabíamos que iba a ser importante para que después pudiera entrar a la UNAM. Y ahí entra Luis precisamente con esa siguiente Y pregunta. justo. ¿Cómo fue? O sea, entre toda tu carrera de colegios y ya deporte, ¿cómo fue esa idea de, voy a entrar a la UNAM? ¿Y por qué a la UNAM? ¿Y por qué en dónde? Cuéntanos. Pues ahí también tiene que ver mucho mi casa, porque mi casa, mi mamá estudió en la UNAM, es química farmacobióloga, mi papá es médico general, también estudió en la UNAM y daba clases en la UNAM. Entonces, él como que siempre me decía, ¿por qué no te cambias de equipo? El que yo estaba, que era Andrea Zucker, la UNAM también tenía su equipo. ¿Por qué no te cambias a la UNAM ya, no? Desde que estaba en la secundaria. Yo no quería porque éramos grandes rivales, el equipo en donde yo estaba y el equipo de la UNAM eran grandes rivales, y yo decía, no, claro que no. Pero sucede que yo estando en selección nacional faltaba mucho a la escuela, y en el Colegio Madrid pues no iban a poder justificarme faltas sin importar que fuera a representar a México. Tienes 3 faltas en el periodo y si tienes más de 3 estás de baja, ni modo, no hay para dónde hacer. Entonces encontramos que la UNAM podía ser un poquito más comprensiva en ese sentido, ¿no? Como poder llevar ambas situaciones como de mejor forma, a pesar de que pues sí tuve periodos en los que me acuerdo que mi maestra de matemáticas de quinto de prepa me decía, tenemos una visita, ¿ahora dónde fuiste a dar la vuelta? Entonces, pues sí, en ese tiempo me había tocado justo volver de una gira que habíamos tenido, me había tocado ir a Australia, ¿no? Como cuando iba yo a pensar que me iba a tocar ir para allá, aquí a la vuelta. Entonces, pues sí, falté casi un mes. Entonces, Sí, las 3 faltas fueron. Sí, no, en 3 faltas me hubieran sacado así de la otra escuela. Entonces, pues la UNAM resultó ser ese lugar donde pude pues seguir creciendo en todos los sentidos, como persona, como futbolista y como estudiante. Entonces, el paso de secundaria a prepa fue ese paso en el que también tuve que hacer mi examen. Sí me acuerdo de una noche estar revisando la guía que nos daban, era un libro como verdecito, con naranja en la portada, y estar ahí pues revisando y quién sabe hasta qué hora, y mi mamá cómo vas y los nervios, y
de ir a hacer el examen. Me tocó ir a hacerlo creo al Simón Bolívar ahí por atrás de Galerías Cuapa. Ok. Entonces, bueno, sí me acuerdo que fue una cosa que era también pues muy importante para mí porque no solo era pues seguir con mi carrera de estudiante, sino también significaba que a través de eso yo iba a poder seguir haciendo lo que más me gustaba, que era jugar fútbol. Entonces, siempre eso estuvo como amarrado. ¿Te acuerdas una vez que lo hiciste el examen, la espera para recibir el resultado? ¿Y cómo fue Sí, cuando lo recibiste? tengo ahí como un vago recuerdo, de hecho es un recuerdo que no había visitado hasta que platiqué contigo hace unos momentos, pero sí me acuerdo de estar, no sé bien si fue ahí, pero me acuerdo de estar en casa de mi abuelita donde se dan siempre todas las noticias importantes, en la tarde, generalmente cuando mi mamá ya regresaba de trabajar o así, entonces estar como en ese momento y tener el periódico y estar ahí como buscando mi nombre así de el Con número la que me pizza. habían dado y así de casi con la regla así de dónde está la G y sí encontrar mi nombre y pues sí fue un momento de mucha satisfacción pues para mí pero pues me imagino que también para mis papás porque pues entrar a la UNAM sí, yo lo considero un privilegio, ¿no? Porque es una educación de calidad, porque es gratuita, ¿no? Digo, sí se coopera, se da una aportación, pero realmente, pues sí, es un gran regalo para las y los jóvenes. ¿Y entraste a? Entré a la Prepa uno que además tuve la fortuna que me quedaba a 3 cuadras de casa, entonces, pues también era una cosa padrísima porque yo me podía parar o sea, podía llegar a las 7 que entraba a la primera clase y pues salir de casa a las 6:50 y llegar caminando y sin problema. Y si se me había olvidado el libro o había que imprimir o había que hacer algo, podíamos correr a mi casa y ahí poder sacar lo que nos hiciera falta. Cuando yo estuve en la prepa fue ese mundial en el 2002, me acuerdo que tuve casi a los 40 compañeros del salón a las 9 de la mañana viendo el partido me parece que fue el México-Italia. Ok. Ahí en la sala de mi casa ni cabíamos, mi casa es chiquitita, entonces ahí me acuerdo que metimos a todo el salón, salió mi mamá y mi papá en pijama a recibir a medio salón que quería ver el partido. Niños que quieren unas quesadillas, cereal, ¿qué No, les da? hombre, no nos iba a alcanzar, no había nada, o sea, ni yendo a llenar la alacena un día antes nos hubiera alcanzado para darle de comer a tanto chamaco. Entras al bachillerato en el plantel número 1, Gabino Barreda, de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Qué recuerdos tienes de esos 3 años de bachillerato? Lo mismo, en la parte académica y cómo iba la parte deportiva, el Ahí en la fútbol. parte académica, cuando estuve en cuarto de prepa, Eh, me acuerdo que ahí casi no me convocaron a selección, me lesioné, tuve ahí como un lapso de sí poder estar en la prepa y eso lo agradezco también, porque pues fue como un poco entrar a la dinámica de las puertas abiertas, de tomar ciertas decisiones por ti misma, ¿no? Como este, pues agarrar el ritmo de cómo era la dinámica también con los profesores y cambiar de salón y todo esto. Eh, Sufrí mucho con mi maestro de física porque me costaba la clase de física. Al final, fue considerado conmigo porque jugaba fútbol. Me acuerdo que, tú eres la que juega fútbol, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tienes 8 final. Y yo, gracias, excelente. No voy a hacer más preguntas. Adiós. Pero fue afortunado. También tuve muchas compañeras que en esas veces que yo no podía estar, pues me ayudaban, me pasaban los apuntes, me ponían al corriente de lo que había que hacer, las tareas que había que entregar. En sexto año tuve también ahí una situación con matemáticas. Yo elegí área 4 porque pues parte de lo que bueno, ya iba como para Ok. diseño y comunicación visual. Entonces, por eso elegí área 4
y pues ahí las matemáticas siempre me han costado trabajo. Es de mi equipo. Sí, sí, sí. No, y bueno, sí fueron mi mayor dolor de cabeza, pero, y también, pues a mí me faltaba, yo iba a faltar para el día del examen final, porque tenía el premundial con la selección en Canadá. Entonces, pues la maestra sí me dijo, o vienes al examen o estás reprobada. Y entonces me acuerdo que fui a casa y hablé con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ir al premundial y si no me van a ayudar en la escuela, pues voy a repetir el año. ¿Me ayudas? ¿Me apoyan? Y sí, la verdad es que mi mamá, pues ahí sí fue, tomó un poco de cartas en el asunto y fue a la prepa pues tratar de buscar una alternativa, ¿no? Al final, la maestra accedió a dejarme un trabajo que como que compensara el que no iba a estar en el día del examen, y con ese trabajo me iba a calificar. Me acuerdo que fue un trabajo de este tamaño De que matemáticas. todo el mundo tuvo. No, sí, además era bueno, ya ni me acuerdo de qué, porque no puedo repetir lo que me tocaba hacer, porque yo tengo más recuerdos de lo que pasó en el premundial que lo que tuve que hacer en este trabajo, pero no nos fue nada bien. No calificamos al mundial, pero pues esa experiencia, la verdad, fue muy valiosa para mí, porque fue la primera vez que el entrenador me dijo, tú debes ser entrenadora. Entonces, bueno, es algo que desde ahí pues quedó como Marco. marcado. Estamos hablando que ahí tenías. 19 años. 19 años, y pues yo dije, es la manera elegante de decirme, ya no te estoy considerando para lo que sigue, hasta aquí llegaste, gracias. Claro. Y entonces había hecho mi pase directo a la UNAM, Sí. porque me alcanzaba bien el promedio para poder estar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que era allí, en Xochimilco también. ¿Eso Y ya te además quedaba pues un era poquito más lejos? Un poquitito más me lejos. quedaba un poquitito más lejos, pero en bici me hacía 15 minutos. No, güey. Sí, sí, sí. Lo difícil Maravilla. era llegar de ahí a entrenar al campo 1 de CU a la 1:40 que empezaba el entrenamiento. Esa era la parte No lo complicada. hacías en bici, quiero pensar. No, ahí fue cuando empecé a andar en moto, porque en coche no había para un coche. En transporte público te aventabas como hora 40 en llegar, y para ese tiempo ya se había acabado el entrenamiento. Pero a ver, ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Ya pasamos el escollo de la prepa, las matemáticas, el cálculo, las integrales, la geometría analítica, el que nos cambiaran los números por letras y que fue Fue muy terrible. difícil. Lo dijiste, tenías tu pase automático para entrar a la licenciatura y decides entrar a la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, y algo lo Así es. mencionaste para estudiar comunicación visual, ¿cierto? Diseño y comunicación visual, sí. Diseño y comunicación visual. Durante el bachillerato no formaste parte de ningún representativo de la UNAM, No, porque yo estaba estabas en casi que selección. 100% en selección, y el equipo en el que yo estaba, Andrea Soccer, jugaba la misma liga que el equipo representativo, que pues entrenaba. No sé si en ese entonces sí entrenaban en la UNAM o entrenaban en otro lado, porque pues también esa también fue un proceso que se tuvo que ir construyendo y peleando por tener espacios donde entrenar. A lo que quiero llegar es, cuando ya ingresas a la licenciatura, luego desde el primer semestre dijiste, tengo que estar en el representativo femenil de la UNAM, ¿o cómo fue que llegaste al repre femenil de No la UNAM? precisamente, porque pues éramos rivales. Entonces del Ujú. torneo de categoría libre y nacional, el sub-21, pues participaba la UNAM y yo representaba al Estado de México. Entonces, pues éramos rivales. Entonces, pues era como, yo no voy a jugar con ellas jamás. Pero luego me mordí la lengua, y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Así no tengo que decir. Llego a la UNAM porque me convence una amiga, que estuvo conmigo en Andrea Soccer, y pues ella ya estaba en la UNAM, estaba estudiando Derecho,
Karina Báez también, que ahora somos también colegas, ¿no? Compañeras de profesión. Entonces, ella es la que me convence, ella es la que me dice, tienes que venir porque para jugar la Universidad Nacional, necesitamos más gente y pues tú serías un buen refuerzo para el equipo. Y 3 días antes de que cerraran los registros, ella tal cual me obligó un poco, porque fue por mis papeles a casa. Ella vivía Conociendo a cerca de mi Karina, casa. seguro te estuvo como cuchillito de palo. Sí, bueno, no era tan fácil como ahora con el celular, había que llamar a ciertas horas, pero vivíamos cerca también, entonces su papá y ella pasaron por mis papeles, ella los entregó, me registraron y yo me presenté al primer día de entrenamiento con la UNAM con mi playera blanca que tocaba los lunes, pero pues con el logo de la escuela en donde yo estaba, porque pues, no lo iba a dejar pasar así de fácil, entonces ahí fue como un poco picarle las costillas a algunas compañeras, pero bueno, fue un proceso entretenido en el sentido de que pues al final tenía que ganarme un lugar allí, porque pues también ya era un equipo bien armado, y sí fue un primer semestre que me costó porque pues, mi zona de confort estaba en otro lado, ¿no? Entonces, entrenar con un equipo nuevo y pues un entrenador nuevo, pues sí fue un reto. ¿Y esa primera universidad era la del 2005? Sí, fue la del 2005, éramos las novatas, tanto Karina como Daniela Paulín, que era la portera, y había Michelle Baker, que también era nueva, que ella estaba en diseño industrial, y por ahí otros 2, 3 novatas más, pero eso fue la Pero universidad en el muy 2005. bien arropadas por... Me acuerdo a veces más de los apodos que de los nombres, pero estaba la doña, la La doña, goleadora, sí, la doña Alma Alma Gabriela, Gabriela ¿no? de la Rosa. Sí, que Este, ella también fue mi compañera en selección por un rato, entonces como que tenía ya la conocía a ella un poco, y pues Yuridia además Cruz, rivales, Yuridia Cruz, que era pues la capitana del equipo y la que tenías que cuadrarte con ella sí o sí, porque si no se podía poner ruda la cosa. y fue una universidad muy especial, la primera que me tocó ya de manera más formal cubrir y que tenía ese dato curioso de que el fútbol era siempre, o casi siempre lo ponen en los últimos días, ¿no? De universidad. Y en esa ocasión, en ese año, ningún representativo varonil de equipos de conjunto había logrado obtener el pase a la universidad. Sí, por el contrario, los equipos femeniles, que eran el voleibol de sala, el básquetbol y el fútbol soccer, y los tres trajeron una medalla y una de cada una de los colores. Entonces, si mal no recuerdo, el voleibol fue bronce, el básquetbol fue plata y este equipo del 2005, la medalla de oro, derrotando en la final al que, pues, por historia siempre ha sido como que el rival a vencer, las Borregas del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. 2-0, si no tengo mal la memoria, y Sí, que en tu caso, bien lo dices, eras novata e inició tu historia con el representativo femenil de fútbol de la UNAM. Vaya de qué manera, consiguiendo la medalla de oro siendo muy joven, y que al paso de los años, los siguientes años, hasta el 2010 que tú fuiste estudiante deportista dentro de la UNAM, ya nos platicarás de la del 2009, pero costó trabajo llegar a volver a repetir ese objetivo de medalla de oro, Panda. sí, la verdad, yo creo que sí, de los torneos que más he disfrutado, este del 2005, porque fueron partidos complicados, y sí, fue un 2-0, y creo que de las veces que más he disfrutado gritar una Goya, ¿no? Al final de ese partido, porque había jugadoras que también ya iban, o sea, había unas que íbamos llegando, pero unas que ya iban de salida, entonces Sí. creo que poder compartir eso con esa generación fue muy lindo. Y sí, después nos quedamos en la rayita varias veces. El año siguiente, que teníamos, se suponía, mejor equipo,
nos elimina el TEC de Monterrey en semifinales en el 2006 en la Universidad de Mérida. Después, en 2007, En el equipo se Monterrey. desarma completamente y con trabajos pasamos a la siguiente ronda, creo, y nos elimina Chihuahua, me parece. Después, en 2008, fue en Guadalajara y ahí no pasamos de ronda porque tuvimos ahí unos tropiezos y lesiones y nos estábamos jugando el pase con las locales, con la UDG. Al final, según yo, sí era penal, no lo marcan y bueno, no avanzamos de ronda. Y entonces fue complicado hasta que llega el 2009, Que que tuvo fue... su cosa rara con lo de la influenza. Sí, de hecho la universidad se suspende por este tema de la influenza, entonces pasan la universidad de mayo a septiembre del 2009. Si la universidad hubiera sido en mayo, yo no hubiera podido jugar o tal vez hubiera sido cambio nada más porque yo traía una lesión en la banda tibial, o sea, casi que en la rodilla. Entonces yo podía jugar unos minutos y luego me empezaba una punzada muy intensa y entonces yo estaba como muy frustrada porque me tardé mucho tiempo en salir de eso, pero al mover la universidad de fecha me dieron tiempo de recuperarme y llegar bien a la competencia. Creo que es en la competencia que mejor me he sentido físicamente y también pues ya tenía más años, ¿verdad? Entonces ya tenía más experiencia y podía como aportar otras cosas al equipo, pienso yo. Tengo mis recuerdos de esa universidad de manera especial porque fue en Morelos, en la UAM, y fue como que la universidad de las revanchas para ustedes, porque dejaron fuera, una vez pasada la ronda de grupos, dejaron fuera los equipos que previamente a ustedes les habían dejado fuera en las ediciones anteriores, y que tengo muy presente un partido, no me acuerdo si ya era la semifinal para pasar a la final o cuartos de final. El caso es que el clima típico de Cuernavaca y de Morelos, caliente y todo, el desgaste era muy fuerte y habían tenido un partido, si no complicado, cuando eliminaron a la UDG en una de las prepas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para llegar a la final. La final iba a ser en uno de los campos ya de la UAM, sintéticos, ¿no? También eran, me Sí, acuerdo. Pero tenía su complicación. me acuerdo que en esa semifinal, cuando acaba el juego, pues no se daban abasto los docs, los doctores o el cuerpo. Y ahí estábamos siguiendo la noticia y me acuerdo que Panta de plano voltea y me dice, necesito un masaje ya, ahorita. Por favor, ayúdame. Y pues, ni modo, hay que entrarle Había que entrarle a había todo. que entrarle a todo. Entonces, un pedacito de esa medalla, nos corresponde, porque bien lo dijiste y no es, como dicen, que elogio en boca propia es vituperio y no es así. Fuiste factor para que, yo creo que tanto tú como Dani Paulín, que le hacía a la Jorge Campos, lo mismo jugaba de portera que luego de delantera, pero no recuerdo contra quién metiste un gol que fue definitivo. ¿Fue en la final? ¿Fue el de la final? Fue en la final, el gol más feo de la historia de las universidades, pero lo metí yo. Es Porque aparte que fue un calcetinazo o algo así de larga distancia que fue... más o menos, no fue un calcetinazo porque sí recuerdo que la aprendí bien, pero el balón, o sea, yo no sé cómo diablos se metió donde se metió porque entró al ángulo y yo estaba de espaldas a la portería, entonces, pero creo que jugando fútbol de pronto tienes esta sensación de tengo que correr a ese lugar porque ahí va a caer la pelota, entonces, Sí. bueno, por lo menos en ese momento fue como si pudiera ver la Matrix así, o si me hubiera, no sé si vieron esa película de vecinos invasores cuando la ardillita se toma la Coca-Cola y entonces se mueve a otra velocidad. Yo me sentí así porque yo dije, el balón va a venir aquí y le tengo que pegar con lo que sea porque se va a meter. Entonces, sí, me acuerdo que fue una jugada, era partido contra Durango, contra la OJEP, Durán Claujet. que pues ya nos había dado un par de sustos en nuestra portería. Y sí, lo dices muy bien, eliminamos a la UDG, eliminamos a las Tigres A de la Tigres, ¿no? En Universidad cuartos. Autónoma de Nuevo Ajá. León.
sí. Sí, que ese fue, nos fuimos a penales. Yo fallé el penal. Yo había fallado el penal el día anterior, pero por ahí me parece que fue Lee o la misma Daniela Paulín que me salvaron porque metieron el penal que correspondía y avanzamos. Ahí ya no tengo muy claro el recuerdo, me acuerdo que fallé. Y en la final, pues yo tenía esa gran deuda con el equipo. El partido estaba cerradísimo y fue una jugada que recuerdo que Daniela fue a presionar, Karen Mota también fue y ganamos el rebote. Y bueno, una serie de rebotes, el balón cae por la media luna, yo estoy de espaldas y le pego con la izquierda, así como sin ver así para atrás, le pego con la izquierda, el balón hace una curva y se mete en el ángulo del lado izquierdo de la portera. Entonces sí fue una cosa, porque pues sí fue el destino, yo digo, no la suerte, fue el destino. Y ganamos con ese gol, que tristemente mi mamá no pudo ver porque ese día cerraron la carretera, entonces la mitad de nuestra porra se La mitad de quedó la porra se quedó varados ahí en Tres en Marías. Tres Marías, sí, que no pudieron llegar, lo recuerdo bien. Y Sí. y esa fue 4 años después, fue esa, del 2005 al 2009 el repetir eso, y todavía jugaste un año más antes de, pues Sí, ya no había materias, ni edad, ni nada para poder seguir. ya pues dejamos seminario de titulación y por ahí economía que me rehusé a tomar el semestre que tocaba, entonces dejé 2 materias para el final y jugué una última universidad porque pues al final mi sueño siempre fue ser futbolista profesional. No, en ese tiempo todavía no había manera de serlo. Entonces, lo único que podías hacer era prolongar tu carrera también académica lo más posible. En ese tiempo, al ser Escuela Nacional de Artes Plásticas, tampoco había para hacer una maestría, porque todavía no había esa posibilidad, que era el paso que daba la mayoría. Pues me hago una maestría en algo y sigo jugando, porque todavía me quedaban 2 años más para poder seguir, ¿no? Entonces, sí, 1 o 2 años más. Entonces, pues no pude prolongarlo más y en 2010 tuve que colgar las botas en algún sentido, por lo menos en la UNAM, según yo, porque claro que no pasó, porque me seguí yendo a entrenar, porque seguí yendo a algunos torneos. Yo todavía en 2015 jugué una Copa Telmex porque, bueno, hubo una lesión desafortunada de una jugadora y pues yo estaba entrenando con el equipo ya un poco más como auxiliar que realmente como jugadora, pero pues todos los días me ponía a correr, todos los días jugaba con ellas, entonces pues fui el refuerzo como un poco natural porque ahí no tenía que tener registro ya de estudiante, entonces pude entrar a ese último torneo. Espero que no vayamos a tener problemas de luz y sonido, mi querido Luis, porque escucho Está que se está tronando horrible. cayendo, no, se está cayendo el cielo aquí, en Ciudad Universitaria. Entonces, no te vayas a espantar si de repente salimos y no, No pasa tú nada. puedes seguir hablando y platicando de tu historia si no es que nos desconectamos. Y Muy bien. preguntarte, Luis, porque estoy viendo la hora, precisamente, ha sido una charla muy agradable, muy rica. Nos quedan 15 minutos y hay un chorro más de cosas que poder platicar con Panda, y creo que no sería justo que nos viéramos como cuando ella jugaba haciendo cambios de juego y cambios de ritmo rápidos, porque la invitada bien lo amerita. ¿Negociamos de una vez una segunda parte o le metemos de tercera a segunda para forzar la máquina? Pues no sé cómo esté la agenda de la invitada. Yo no tendré ningún problema en que le agendemos una segunda parte, pero ¿Cómo Yo con mucho ves? gusto, la verdad es que eh, si, si el trabajo me lo permite, con todo gusto estaré para la UNAM siempre. Vamos poniéndole fecha en 15 días, porque la siguiente semana es la segunda parte con un viejo conocido tuyo, el profe Enrique Gómez. Muy bien. Que él también fue factor para ese campeonato en el 2009, la verdad. Él era auxiliar y creo que es de los entrenadores que mejores consejos me dio para jugar de contención. Entonces, ¿te parece que en 15 días podamos hacer una Sí, segunda sí, sí. parte en donde podamos hablar ya de tu trayectoria
post-UNAM y el inicio de lo que fue el fútbol profesional femenil en nuestro país y que sin duda alguna tú, al igual que muchas otras chicas de la UNAM, no iban a dejar pasar la oportunidad de alguna manera para poder estar, ya fuese como jugadoras, auxiliares técnicas, entrenadoras, bueno, hasta árbitras, en el caso de la querida Katia García, García. este, estar sí o sí dentro del fútbol profesional femenil. Y estos minutos que quedan, terminemos de abarcar tranquilamente la parte de la UNAM, la parte académica, Sí. deportiva de Panda dentro de la UNAM. Preguntarte, Luis, aprovechando este paréntesis, si tenemos comentarios de nuestros amigos del público. Sí, hermano, entonces nada más para quedar fecha tentativa, bueno, fecha el 16 de junio. 16 de junio, lunes 16 de junio, Perfecto. Right, para anotarte de una vez, Panda. Listo, cerrado. Bueno, muy bien. perfecto. Ok, y me voy rápido con comentarios. Irán Yamil Meléndez, saludos al panel. Te puedes ir hasta tranquilo, ya te puedes ir tranquilo. ¿Ya me puedo ir relax? Sí, ya te puedes ir ¿No le tranquilo. corro? ¿No hago sprint? No. Ok. Y saludos a Ángel Morán, que nos está viendo. Angelito. Saludos. Víctor Romero, un buen amigo y hermano de una buena compañera de aquí también. Andrea Romero, justo. Saludos a los dos. Y le dice, bueno, saludos ahora a los tres. Supongo que cuando me desconecté para la llamada, Andrea Romero ahí nos manda saludos. Si es la Andrea Romero que estoy pensando, pues creo que Es también. Andrea Romero que estás Ok. pensando, justamente, ¿no? Saludos. Jugadora y Saludos ahora con mucho cariño. Ponte en también contacto también, entrenadora. Andy, porque tenemos que entrevistar, tenemos pendiente entrevistar a Andrea Romero también. Sí, hermano, y yo lo tengo. Víctor Romero, su hermano, trabajó conmigo en Acatlán como coordinador ofensivo de fútbol americano. Ya Entonces, en su sí, momento hablaremos de Andrea Romero, del fútbol americano al fútbol soccer. soccer, el americano y ahora de Y ahora, entrenadora de y anda metida en artes otras marciales. artes marciales ahora, Así es. como hormiguita atómica, mi capitana Heidi. Sí, tremenda. Saludos, Edith Miranda, que nos está viendo. Saludos. Elena BS nos manda una carita con ojitos de estrella. Seguro eso es para ti. Jorge Rivera, saludos a los tres, George. Gracias. Profe de fútbol Lautaro, rápido. nos está viendo también handball presente. Dice, hagan unos juntos, Quique Gómez y Panda. Jejeje. Eso dice. Ay, Y bueno, dice con Andrea que está profe. puestísima para la próxima, para el programa con ella. Perfecto, estamos. ya se pondrá Luis en contacto para cuadrar Sí, esto. seguro. Aquí hacemos de todo al aire, relaciones públicas, ya sacamos otros invitados. Saludos. Un segundo, Todo. Muy bien, sí, muy saludos. Oye, aprovechando la coyuntura y dado que lo mencionaste en su momento, fíjate, del paso de la preparatoria a la licenciatura, tu entrenador de selección te dijo: mi reina, ya no te voy a considerar como jugadora, pero tienes dotes y aptitudes para la dirección técnica. Seguiste los años universitarios, jugando a un muy buen nivel, me consta, y siempre la generación de Panda es algo muy particular y muy especial por veías en sus miradas, en sus ojos, en cada entrenamiento, las veces que me tocaba irlas a ver entrenar, las convivencias que teníamos, etcétera, de verdad el fuego y el deseo por que hubiese fútbol profesional en México. ¿Cuántas chicas no terminaron su etapa estudiantil, su etapa universitaria? Como bien lo dijo ella, lo exprimían lo más que podían. Empezaron a surgir los torneos de Telmex, de CUT, de Copa Telmex, pero el hit era, o el cenit en ese momento, pues eran más allá de las ligas que pudiera haber, era a nivel competitivo importante o con un nivel de competencia fuerte,
era precisamente la Universidad Nacional, eran precisamente los encuentros contra equipos representativos de universidades públicas o privadas que eran, llámale por las becas, por lo que tú quieras, pero porque había aparte ese amor por las chicas, lo veíamos aquí con ellas, pero cuando íbamos a la universidad, lo veíamos con las chicas del norte, lo veíamos con las chicas de occidente, o sea, en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, en el sureste, en todos lados, era sí o sí que tarde o temprano tenía que llegar eso. Pero como ya dijimos que de eso vamos a hablar en el siguiente programa, en esa segunda parte, sí preguntarte, aprovechando esta coyuntura de que salió el nombre de nuestro buen amigo, el profesor Enrique Gómez, esta parte, Panda, de las figuras que llegaste a tener como referentes. Y me voy a ir hasta el 2005, porque en aquella ocasión, como mencionábamos, que no fueron los equipos varoniles a ninguno de ellos, el profe Calderón fue auxiliar de Yair en esa época, siendo el profe Calderón lo que en la historia del fútbol universitario, el lugar y el nombre y el reconocimiento que tiene. Entonces, estamos hablando de las personas con las que te tocó convivir, crecer, y quiero pensar que seguramente aprender las cosas buenas o las cosas malas de un profe Calderón, del propio profe Yair, del profesor Héctor Cervantes, del profe Quique Gómez. ¿Qué nos puedes decir de esta parte que los viste y los tuviste como entrenadores y que en el futuro hayan de alguna manera incidido, influido? Y me refiero a estos nombres que son de la UNAM, porque seguramente tendrás algunos otros nombres que son fuera de la UNAM. Sí, bueno, creo que tuve esa gran fortuna de tener a estas 4 personas que fueron también factor, ¿no? Primero, Jair Juárez, que él fue el que era del, sí, es cierto, creo que tuve la fortuna de convivir con una generación que hacía de todo, porque no era yo sola, claramente, había más jugadoras que estaban haciendo todo lo posible porque el fútbol femenil en la universidad y en México creciera. Llegar a jugar en una universidad nacional era lo más alto que podías, o sea, era el nivel más alto. Y inclusive la liga, que ya hablaremos después, la liga se nutrió de todas estas jugadoras que estaban jugando en la universidad, porque ahí era el punto más alto y pues era lo que todas queríamos hacer. Para llegar ahí, en la UNAM, lo que hacíamos era buscar ser lo más profesionales posibles en el sentido de que hasta, bueno, comprábamos nosotras nuestros uniformes de entrenamiento, la UNAM nos daba los uniformes para competir tal cual en la universidad, pero el resto del semestre, pues, en ese entonces te tenías que hacer cada quien cargo, ¿no? Entonces, pues, hacía una cooperación para eso, cooperábamos para poder hacer una pretemporada y todo esto era Sí, que se iban a iniciativa Acapulco o demás. iniciativa de Yair Juárez y de Yuridia Cruz, que también era de las principales, pues ella también fue una referente para mí, no fue mi entrenadora, pero era la entrenadora de los equipos representativos y hacía mucho porque los equipos hicieran las cosas diferente. Entonces ella sí fue un factor importante dentro de mi carrera deportiva. Jair Juárez claramente porque él participó en muchas partes, primero como siendo mi entrenador y esa parte de como encontrar la manera de colaborar, porque yo hubo un momento, sobre todo cuando llegué, que yo lo retaba mucho, y hoy que lo veo en retrospectiva, ya lo estoy pagando, porque pues eso pasa, ¿no? Cuando tú haces algo, pues luego lo pagas. Claro. Pero creo que a los dos nos hizo crecer, ¿no? Él poniéndome límites y Sí. pues también yo haciéndolo como darle la vuelta a las cosas para que no me saliera del guacal y poder como hacerme funcionar con el equipo, ¿no? Y bueno, cuando llegó Enrique Gómez al equipo, nos ayudó mucho también a cambiar la dinámica, a poner otro tipo de ejercicios, a que Jair pudiera poner atención a otras cosas y él lo complementaba. Creo que eso también fue creciendo, porque antes era Jair solo, sí lo acompañó el profesor Calderón en 2005, pero se sumó estando en la universidad, entonces eso luego también complica, como puede salir bien, puede no salir bien. Claro. Entonces, bueno, ahí sí tuvo una buena participación, pero sí, yo creo que
más que todo en ese 2005 fue como las ganas que todas teníamos de que la cosa saliera bien, ¿no? Entonces, y todas las voluntades que se juntaron para que pudiéramos obtener ese campeonato. Claro. Y luego se suma Héctor Cervantes, que a mí me parece que es de los entrenadores que tienen como un entendimiento del juego como diferente. Entonces también a él le aprendí cosas de cómo ver el juego y pues también esta paz que luego él transmite que es necesaria, ¿no? Que él toma las cosas como un poco de más calma, mientras uno se está volviendo loco, él es el que dice, no, tranquilos todos. Eso siempre he escuchado dicho con todo respeto, del buen Fefo, como de cariño se le conoce, que Conoces, tiene sí. una visión para ver el juego muy particular, muy peculiar. Te ve ángulos o aspectos u ópticas del juego y del parado del rival que a lo mejor no ve el entrenador y que eso pues es finalmente parte de la labor de un auxiliar técnico. Y esto que señalas también, mientras los caballos están revolucionados, el Fefo es más tranquilo y es más pausado y Así más es. Parsimonioso, el, sí, sí. el yin y el yang. Oye, ha estado tan sabrosa la charla que se me pasó decirte esto de que estábamos entrando en la recta final del programa cuando ya tenemos el final del programa encima. Así es, así es. Pero ya Entonces, quedamos la segunda parte, ya entonces todo quedamos la está bien. segunda parte, pero sí no quiero despedirnos sin antes que por favor nos respondas una de las dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados al final de los programas. Y dado que te vamos a tener en una segunda parte y agradecerte por ello, muchas gracias. eh, y dado que este programa abarcó tu etapa como estudiante deportista en la parte académico-deportiva, preguntarte para ti, para Ana Laura Galindo Domínguez, para Panda, ¿qué fue, qué ha sido, qué ha significado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? No sé si lo voy a poder expresar correctamente, pero para mí la UNAM fue la llave para ser quien soy hoy. Porque una me permitió seguir mi sueño, que fue desde la prepa poder llevar las dos cosas, estudiar y jugar. Después, estudiando diseño y comunicación visual, que lo disfruté mucho, hoy es de las cosas que más me han ayudado para llevar mi carrera profesional, porque todo lo que aprendí ahí yo lo he llevado a lo que hago hoy. Pues pareciera que no tiene nada que ver ser entrenadora de fútbol con el diseño, pero sí tiene mucho que ver. O a mí me ha ayudado muchísimo. También la gente que conocía en la UNAM, no solo dentro del fútbol, sino eh, en todo el ecosistema que es la UNAM, eh, porque la gente tampoco sabe, pero yo hice mi servicio social ahí contigo, ¿no? Entonces, esas cosas que te devuelven, no sé, es devolver un poquito de lo que te da la UNAM, ¿no? Para mí, pues sí, sí sería yo otra persona completamente diferente si no hubiera estudiado en la UNAM. Estar en la UNAM te enseña a ser resiliente, a poder encontrar el sí, y siempre encuentras personas que quieren cooperar, ¿no? Entonces, ya lo platicaremos en una siguiente ocasión, pero por eso no es casualidad que nos hayamos encontrado tantas ex, ex universitarias en la Liga MX femenil. Me quedo con tu respuesta, pero sobre todo me quedo con esos ojitos que se te Rasaron. pasaron en lágrimas, porque sé lo que sientes y porque sé el amor y el compromiso que le pusiste a defender este escudo cuando Sí. estuviste acá con nosotros. Y digo con nosotros porque, pues finalmente, de alguna manera, éramos parte del equipo, o fuimos parte del equipo, o seguimos siendo parte del equipo. Y ya platicaremos en esa siguiente ocasión, pero cómo llega a haber esta, pues, comunión. No en balde la anécdota que les conté de que Panda me dijera, ayúdame con el masaje, por favor, porque, o sea,
Faltaban manos. Finalmente, exactamente, y no sé, te ha tocado a ti, Luis, que has estado en las universidades recientes, cómo te vuelves parte de cada uno de los equipos representativos y de los atletas universitarios, también de deportes individuales, y finalmente esto se trata de ser y de hacer una gran familia. De buscar todo lo que se pueda y esté al alcance para ayudarles y ser facilitadores, es lo que yo digo, ¿no? Tienes que tratar de ser un facilitador. Los que Así es. están ahí rompiendo el alma son ellos y uno nada más es tratar de ayudarles a que ellos puedan llegar a lo que tienen que llegar. Pues ha sido un gusto y un placer tener esta charla contigo. El día que tuve la oportunidad de verte hace apenas unos cuantos días, cuando empezaron los campeonatos nacionales universitarios, y que no lo dudé en extenderte esta invitación, que lo tenía que consultar con Luis. Luis es el patrón en esto, y que me dijo, adelante, claro que sí, por Por supuesto. favor. Y no me equivoqué, porque sabía que iba a ser una charla más que agradable y rica, y que sobre todo, de alguna manera, ya lo veremos en la siguiente emisión, y eso tendrá que ver con esa segunda pregunta al final del siguiente programa, porque finalmente estos programas quedan aquí. Y estos mensajes, este tipo de respuestas como la que nos acabas de dar, coronando toda esta plática que hemos tenido contigo desde que naciste, desde que eras niña, tu trayectoria de vida, queremos que repliquen en las nuevas generaciones, porque de alguna u otra forma, chicos y chicas que vuelvan a ver este programa o que lo hayan visto en vivo, dirán y tendrán una especie como de referente y de historia y de imagen a seguir, de ejemplo a seguir en personas como tú y con tu historia. Gracias, Panda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya quedamos para el 16 de junio. 16 de Queda el junio. compromiso para el siguiente programa contigo. Y por lo pronto, pues un fuerte Perfecto. abrazo y gracias por habernos acompañado en esta ocasión. No, un abrazo enorme y gracias. Ojalá mi historia le sirva a alguien para cumplir un sueño. Seguro estoy que sí. Estimado Luis, tu último comentario antes de despedirnos. Pues agradecer. Y sí, pues estamos ahí ávidos de la segunda parte. Feliz. Un super programa. Muy bueno. Y seguro la segunda parte se antoja mucho más intenso. Entonces, Claro muchísimas que gracias, sí. Ana, de verdad, Gracias muchas a gracias. ustedes. Un gusto. Gracias. Y agradecer a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos dicho de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.